Bueno, aquí estamos de regreso. Vamos a cambiarle el rostro al programa y vamos a hablar de deportes. Anoche, Félix, descíframe eso. Bueno, yo te voy a decir, antes de hablar de la victoria de Los Ángeles Lakers, de Miami sobre Los Ángeles Lakers, quiero hablar de lo que ocurrió el sábado con la muerte de Bob Gibson. La gente, las nuevas generaciones tienen que saber la clase de lanzador que fue Bob Gibson y la clase de competidor del que estamos hablando. Bob Gibson, que es un ejemplo, fue un ejemplo de cómo un ser humano puede recuperarse de la adversidad y llegar a ser el mejor lanzador en un momento prácticamente de su generación. Bob Gibson, a los 3 años, por los problemas en su infancia, le diagnosticaron raquitismo, que es falta de calcio. Y la falta de calcio para un niño de 3 años es que no bebía leche. Así de sencillo, vamos a ponerlo en esos términos. Ese muchacho no tenía la alimentación y tuvo que luchar con el raquitismo y con el asma hasta los 12, 13 años, donde finalmente se recuperó y comenzó a convertirse en un atleta de tal magnitud que llegó a jugar baloncesto profesional con los Glover, con los Trotamundos de Harlem. Ese mismo muchacho que luego dejó ese deporte, el baloncesto, y se dedicó a jugar béisbol con los Cardenales de San Luis, llegando en la década de los 60 a tener la mejor temporada que lanzador alguno posiblemente haya tenido, cuando en el año 1968 consiguió 13 blanqueadas. Óigame bien, 13 blanqueadas en una temporada. Usted dice, pero hay lanzadores que han terminado su carrera sin 5 blanqueadas. Él fue el contemporáneo Juan Marichal, ¿verdad? Sí, sí. Y yo quiero señalar esto de la forma en que la crónica, y yo creo que ahí nosotros los dominicanos a veces podemos tener en algunos casos el complejo de Guacanagarí, pero el chauvinismo a veces es peor. Cuando nosotros decíamos que Marichal era mucho mejor. Yo me crié oyendo que Marichal era totalmente superior, pero por mucho, a un hombre como Bob Gibson. Eder, y yo, por más que busque los números, no me dan. Y el dominio que tuvo Bob Gibson en una época entre el 65 y el 71 en el béisbol fue algo extraordinario, sobre todo entre el 65 y el 69, porque ya en el 70, 71, que él tuvo años dominantes, le apareció la famosa lesión en la rodilla. Gibson tenía una forma peculiar de terminar su why not. Gibson terminaba el why not de frente a la primera base, que no era la forma habitual que un lanzador terminaba. Cuando tú terminabas el why not, que hacía de frente al catcher hacia el plato, tú terminaba de frente al catcher. En el caso de Gibson terminaba de frente al primera base. José Rijo terminaba así también cuando lanzaba. Ahora, decía Mateito Rojas Salou, el difunto Mateo, que había un problema. Él, que era un artista del manejo del madero, del bate, decía, pero ¿y por qué tú no le tocas por tercera si él termina de frente a primera base? Decía, ustedes no se imaginan la agilidad. Tú le tocabas por tercera y estaba ahí antes que la pelota picara. Porque era un atleta. Además, era un competidor. Dice, muy pocos peloteros se libraron de un pelotazo de Gibson. Pero no solo que se libraron de un pelotazo de Gibson, sino cuando él le daba el pelotazo, lo miraba al pelotero. ¿Y ahora qué quieres hacer? Nadie marchó hacia el montículo a pelear con Gibson. No, era fuerte. Él no era tampoco amigo de la gente. Que hay una anécdota interesante de él en el Salón de la Fama. En el Salón de la Fama se hacen muchas actividades que no hay que hacer invitaciones, Cordero. Solo pueden entrar a la actividad. No, solo pueden entrar a la actividad los que son miembros del Salón de la Fama. O sea, tú llegas y tú dices, tú tienes que decir, Bob Gibson 1981, ellos te buscan, sí, entra. Entonces, venga, entra. ¿Ese es usted? Sí, ese es usted. Él estaba sentado en una mesa y ese periodista le tocó la oportunidad de entrevistarlo. Le dice, ¿yo me puedo sentar con usted? Y él le dijo, siéntese. Y dice, después que lo terminó la entrevista, le dice, yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué usted está solo en esta mesa?
Y él dice, bueno, te voy a decir por qué yo estoy solo. Tú ves aquel que está allá. Yo prácticamente le rompí una muñeca. Tú ves aquel que está allá. Yo le di un pelotazo en la espalda. Tú ves aquel que está allá, le di en la costilla. Entonces empezó a mencionar a todos los que estaban en las otras mesas y dice él, ajá, ¿y qué significa eso? Y dice, yo no lo he olvidado, así que yo creo que ellos tampoco lo han olvidado. O sea, yo le di un... Qué bueno está eso. Si yo no lo he olvidado, yo no creo que ellos lo hayan olvidado. Ellos menos. Que fueron la víctima. Yo no hago nada con sentarme con esos tipos en una mesa, beberme un trago. Pero claro que no. Entonces, él era ese tipo de competidor donde era tan rencoroso, Cordero, que ha sido el único pelotero, lanzador, que ha dado pelotazo en juego all-timer. Wow. Juego de veterano. ¿Y por qué dice? Porque él me la sacó en el último juego de Grandes Ligas. En el año 75, señala la anécdota que le dieron un jonrón en su último juego, en el 75. Fue un año desastroso para él. Y se encontró con el tipo 4 o 5 años en un juego de veterano. Le dio su pelotazo. Le dijo, y tú pensabas que te iba a librar de mí. Míralo aquí donde está. Ay, míramelo aquí. A la contarse la paloma. Sí, eso era Bob Gibson. Señores, Bob Gibson ganó en su carrera, Cordero, 251 partidos. Wow. Pero no solo que ganó 251, completó 255. ¡Ay, santísimo! Era como Juan Marichal en esa época. Marichal completó más juegos que lo que Marichal completó, creo que 247 y ganó 243. Pero en el caso de Gibson abrió en su carrera 489 partidos y completó 255 de los 489 partidos que le tocó abrir. Brazos muy saludables. Brazos saludables. Era un béisbol distinto. Hoy no se le exige eso a los lanzadores, pero en aquellos momentos eso era algo extraordinario y era extraño no ver a esos lanzadores completar lo que iniciaban. Eso fue Bob Gibson para el béisbol. Y yo lo que digo es, Cordero, que de la forma en que la crónica deportiva de ayer nos ponía a la superioridad de Marichal sobre Gibson, no hacían justicia, de verdad. Te lo digo porque uno creció yendo eso. Son dos cosas que nosotros crecimos escuchando a la crónica de ayer y tiene su razón en algunos casos. Por ejemplo, hablar sobre Julián Javier. Yo escuché cuando estaba en mi proceso de formación, mi etapa de formación como individuo, a varios cronistas decir que era un abuso que Phil Mazeroski ganara el Guante de Oro porque Julián Javier no era segundo de Mazeroski. Te hablaban de esos términos de uno y de otro, que de verdad uno creció hasta que nos tocó encontrarnos con los números. Y cuando nos encontramos con los números, Julián fue extraordinario, pero no parecido a Mazeroski defensivamente. No parecido a Mazeroski. La diferencia era grande en cuanto a la cantidad de asistencia, la cantidad de errores que cometía Mazeroski por año. O sea, era algo así lo que hablaba. Entonces, yo buscaba el origen de eso en que el cronista de más influencia en esa época de la prensa escrita era don Feli Acosta Núñez. ¿Y estaba apasionado? No, me pongo a preguntar, ¿de qué pueblo era don Feli? De Tenares. ¿Y de dónde era Julián? De Macorís. De San Francisco, correcto. Sí, entonces quizás era el sentimiento de que era bueno, porque no estamos diciendo que no, que era bueno. Entonces, eso nos fue creando a nosotros, en ese sentido, una falsa percepción de la calidad de uno y de otro. Ojo, no estoy diciendo que no fuera extraordinario, ¿eh? Sí, claro, no lo estoy diciendo, claro. Pero no era... Entonces, en el caso de Gibson, tú tienes que pensar que Gibson posiblemente fue el mejor derecho en una etapa de la década del 60. Marichal ganó 196 juegos en esa década, ganó Juan Marichal. Pero Gibson era un hombre al que tú querías en el montículo, en el juego grande. Yo quiero explicar ese concepto.
Muy pocos lanzadores han sido mejores que Greg Maddux. Muy pocos lanzadores. Pero cuando tú tienes un juego grande, yo quería en el montículo a Randy Johnson o a Pedro Martínez. Lanzadores que no se le daba, que no le dan. O sea, que no le ponen la pelota en juego. Dominante por completo. Eso era Gibson. De hecho, murió Gibson el sábado. El sábado estábamos, ¿cómo estábamos el sábado pasado? A 3, a 2. A 2 de octubre, ¿verdad? A 2. Sí, el 2 de octubre del año 1968, Bob Gibson estableció récord, ponchando 17 en un juego de Serie Mundial. Que es el récord actual. Wow. Ponchó 17 en un juego de Serie Mundial. ¡Wow! Y así fue, así era el dominio de él cuando estaba en el montículo de un hombre como Bob Gibson. Se fue un grande. Este ha sido un año donde perdimos el mejor lanzador de la década de los 70 en Tom Seaver y donde perdimos a uno de los mejores robadores de base en el caso de Lou Brock, y también ahora acabamos de perder a Bob Gibson, que fue compañero de Lou Brock durante esas batallas de series mundiales con los Cardenales de San Luis en la década del 60. Estrellas que se apagan, pero que alumbrarán por siempre. Sí, van a estar en el firmamento del béisbol de por vida. El brillo que esa gente dejó a su paso por las grandes ligas, definitivamente. Ayer, el ser humano no puede evitar ser como es. Los Ángeles Lakers recibieron ayer la noticia de que Miami no iba a tener de nuevo a Adebayo y a Goran Dragic, que no lo iban a tener en juego. Y a mí me parece que cuando los Lakers se levantaron, la actitud mental de ellos es: esto le ganamos como quiera, estos son unos infelices, no tienen cómo ganarlo. Y de hecho, las apuestas en el mundo era precisamente basado en que no tienen con qué ganarle. Porque cuando un equipo de la calidad de Miami pierde a su opción número 2 y su opción número 3 ofensiva en un deporte como el baloncesto, eso no se sustituye. Son puntos menos. Son puntos menos. Porque por algo ellos son regulares y por algo son la clase de jugadores que enseñaron en los playoffs. Entonces los Ángeles Lakers entraron a la cancha sin ánimo y sin espíritu y empezaron a jugar lo que le llaman el baloncesto de manera descuidada, sloppy, dicen los americanos, al punto de que LeBron James perdió 8 balones. El equipo perdió 20 balones. Que se convirtieron en 17 puntos para Miami. Sí. Que se convirtieron en 17. Y el porcentaje ofensivo fue bajísimo. Exacto. Entonces, Anthony Davis parecía otro jugador. Lo defendieron muy bien. Todo eso usted puede decirlo. Pero no lucía como Anthony Davis. Pero en el primer cuarto creo que no hizo un solo disparo. Pero algo más. Vemos a un Dwight Howard que metió los primeros 4 puntos de los Lakers y jamás volvió a anotar un punto en el juego entero. Pero todavía el equipo de Miami dominó a los Lakers en el punto que más fortaleza tienen los Lakers, la toma de rebote. O sea, Miami arrolló a Miami. Ahora, ya hablamos de eso. Ahora, lo otro es la actuación que hay que calificarla de épica. Sí. Una actuación épica de Jimmy Butler. Eso es lo que llamo la actuación en los dos lados de la cancha, sin tirar de tres, en base a penetraciones, en estar en el juego. Fue algo extraordinario lo que hizo Jimmy Butler para terminar. Yo tenía tiempo que no veía 40 puntos que rindieran tanto como eso. Porque a veces tú ves... Él fue la diferencia. Él fue la diferencia, Félix. Tú ves a un jugador como James Harden, que te promedia 36, 37, que te puede anotar 40 puntos. Pero como que tú no lo notas a veces, esos tiros de tres, esa cosa como que no es tan impactante en un punto como fueron los 40 puntos que vimos anotar en el día de ayer a Jimmy Butler. Fue algo sencillamente extraordinario. Fue una cátedra de buen baloncesto lo que dio ese jugador y de agallas. Y eso solo lo hace el deporte en un momento determinado. O sea, como un hombre asume en un momento determinado a un equipo como él asumió ayer a los Heat de Miami. Todo el crédito para Jimmy Butler después de esa actuación.
Hoy, a las 4:07, es el primer juego de la serie divisional de la Liga Nacional Americana. A las 4:07, el equipo de Oakland se enfrenta a unos Astros de Houston que están buscando, ¿qué? Houston está buscando algo sencillo y es destaparse y quitarse de la espalda lo que la gente le dice, tramposo. Eso no se lo pueden quitar porque ellos admitieron que hicieron trampa. O sea, porque no es otra cosa. Admitieron que hicieron trampa y la hicieron. Y se van a enfrentar a un equipo en el cual, que tiene en su roster al hombre que hizo la denuncia. Al lanzador que hizo la denuncia, que un día dijo, oye, yo no me puedo quedar con esto. Sí, esto es muy grande para quedarme callado. Y hizo simple y llanamente la denuncia de que el equipo cometía y hacía esas trampas en el terreno de juego. Houston tiene mucho que demostrar. Si lo hacen, le darán una galleta al mundo diciéndole nosotros éramos talentosos para hacerlo sin eso. Que lo eran de verdad. Y sí, lo eran. Y lo son. Es un equipo extremadamente talentoso en esto. En el segundo partido, los Yankees se enfrentan a lo que hasta ahora ha sido el papá. Esta temporada, la némesis de los Yankees esta temporada. Es decir, ¿qué pasa? Que este equipo de los Yankees no ha podido ganarle a Tampa. Hoy llevan a dos ganadores del Cy Young, a Blake Snell, un zurdo difícil, y que en su última presentación ponchó 9 hombres en 5 entradas y 2 tercios. Se va a enfrentar a un competidor como Gerrit Cole. Gerrit Cole, que es un competidor, además de competidor, es muy tacaño, por eso le vamos a agregar otra cosa. Claro, porque maneja una Tacoma del 2006, una camioneta. Eso no es porque... Eso es al margen de los deportes. Al margen de la calidad. Él gana 34 millones de dólares. Es un gran lanzador. Y da mucho brinco en una camioneta doble cabina. Pero eso... Pero óigame, en el caso... Llama la atención. Sí, porque hay cosas que llaman la atención. De la misma manera que me llama la atención cuando yo veo en Montecristi a un pelotero en un Rolls Royce. Entonces, y digo Montecristi porque yo, cuando tú ves un Phantom, un Rolls Royce Phantom, sucio de las calles sin arreglar, te preocupas. Sí, pero ven acá. Y sacando del baúl varios gallos, tú dices, no, pero no puede ser. Félix, en una ocasión, don Pedro Rivera estaba llenando el baúl de un Mercedes-Benz de salami. Y a Freddy le llamó mucho la atención a Freddy Rivera. Ese cuento me lo hizo el propio Freddy a mí. Y que le dijo, venga acá, ¿y por qué no lo compro un vehículo? Y dice Freddy, si tú haces lo que yo estoy haciendo, jamás en la vida hace un chiste. Ah, claro. Sí, pero porque yo tengo un amigo, Eder, que montó en el baúl de un vehículo unos cangrejos, ¿verdad? Que él compró. Ajá. Y se han soltado los cangrejos. Y se perdió uno que no apareció. Y entonces hubo que botar el carro. No se le quitó jamás el bajo. Jamás, mira, no hubo manera de quitárselo. No había forma de montarse en el carro. Eso está bueno. Sí, porque se le soltaron en el baúl. Y yo no sé por dónde se metió, como dice el amigo mío, ese pájaro. Que no hubo manera de encontrarlo. Hasta morirse allá adentro. Feli, pero tú lo has dicho también de algunos peloteros de la línea que prefieren montar en su Mercedes-Benz una traba de gallo. No, yo te lo estoy diciendo. Ya descubrí, con el perdón del pastor, que ya estamos como rayando su tiempo, yo descubrí, Feli, cómo es que se llevan a cabo ahora las peleas de gallo. ¿Cómo? Oh, eso en la banca. Eso lo anuncian, como anuncian previamente los juegos de béisbol. Sí. Entonces la gente apuesta en la banca hasta el gallo número 4, que yo cuánto, como los gallos tienen acta de nacimiento. Sí. Bueno, entonces la gente apuesta, por eso es que se hacen virtuales. Yo no el único sabía problema que tienen los gallos,
el único problema que tienen los gallos es que todos lucen iguales. Que tú no puedes saber cuál es uno y cuál es otro. Por la Yo no placa, sé si tienen tú una sabes placa, que tienen esos una animales son plaquita. muy difíciles de identificar. Sí. Sí, Bueno, está bien, pero las pero es que apuestas se hacen antes. sí, se hacen antes. Se hacen Aquí en República antes. Dominicana es una locura el juego de gallo. So, Estamos hablando delante del pastor Jorge Plurde, que se crió frente a frente a una gallina en Pimentel. Justamente, estoy oyendo eso y oí a Félix el asunto de la identificación del gallo. Y tú sabes que una de las cosas que se oye en una gallera es, voy al cola blanca. sí, Entonces, sí, porque, hay rasgos, ¿verdad?, que identifican uno u otro. oh, sí. Estos animales de pelea no aparecen en la Biblia, pastor. El hombre que lo No, ha convertido. no, especialmente, cosa curiosa, el gallo era un animal inmundo y cantó un gallo en el tiempo de Jesús, ¿te acuerdas? Antes de que cante, me negarás 2 veces antes de que cante el gallo. Así es. Sí. Le dijo Jesús a uno de sus discípulos. Y así fue. Y así fue. Entonces, ya para concluir esto, tú sabes que con el pastor hay que hacer la anécdota de Lu Piniella y el dueño de los Yankees. Ajá. El pastor, en una ocasión, Lu Piniella, los Yankees tienen una costumbre de que los peloteros tienen que estar acicalados, o sea, sin barba y con pelo corto. Los Yankees establecieron esa costumbre en la década del 70 con esa locura que había de los afros y de ese tipo de cosas y de los hippies, y los Yankees quisieron identificarse y pusieron un código. También lo hicieron los Rojos de Cincinnati. Pero ese pelotero llegó a los Yankees, Lu Piniella de Kansas City, y cuando el dueño de los Yankees lo vio en el hotel con el pelo largo, a Lu Piniella le dijo, mira, aquí hay que cortarse el pelo. Entonces Lu Piniella le dijo, un hombre muy grande en la historia de la humanidad tenía el pelo largo. Y entonces George Steinbrenner, que no era un tonto, le dijo, acompáñame. Y lo llevó al patio del hotel. Dice, si tú caminas sobre el agua de esa piscina, te puede quedar con el pelo, porque aquel hombre caminó sobre las aguas. Le dijo, Bueno. si caminas sobre el agua de la piscina, te puede quedar con el pelo largo. Sí, tremenda anécdota. Sí, porque aquel hombre caminó sobre las aguas. No te compares, chivito. Excelente, excelente, Félix. Tremendo, tremendo. Una anécdota excelente. Sobre todo la salida brillante del hombre. Sí. Óigame, ayer en la tarde, veía unos reportajes de Noruega y me llamó la atención de manera poderosa. En unos pueblitos de Noruega, unas iglesias pequeñas que tenían una particularidad. Y es que cuando la gente va entrando, habían dispuesto unos muebles llenos de Biblia que la gente tomaba, entraba a su culto y cuando salía ponía su Biblia ahí. Me llamó la atención. Mira, Eder, y yo estoy de acuerdo con eso, el pastor lo dirá. La Biblia, tú regalas Biblia y ponerla de uso gratuito, porque la Biblia no tiene otro uso que no sea su lectura. ¿Eh? No tiene otro uso que no sea su lectura. ¿Eh? Bueno, a ti te va a sorprender, Félix, sí, que una persona que cayó preso, le regalaron una Biblia y él fumaba. Y entonces comenzó a leer la Biblia y las páginas leídas las iba convirtiendo en la envoltura del tabaco y se iba fumando la Biblia. Y la historia cuenta que cuando llegó al libro de Juan dejó de fumársela. Ya ahí la Biblia se lo había fumado a él. Muy bien, muy bien. Bueno,
A propósito de la Biblia, yo veo en su lectura siempre cosas buenas, cosas positivas. Y no sé por qué mucha gente como que se resiste a que la Biblia no sea un libro que pueda estar en los textos de la escuela. No sé qué piensa el pastor al respecto. Es decir, tú sabes que hay una ley aprobada en el país para la lectura de la Biblia en la escuela, que falta simplemente determinar algunos pasos, ¿verdad? Que son acuerdos entre el sistema educativo, El ministerio. los grupos del ministerio, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, que tienen que ponerse de acuerdo en cuanto a algunos detalles que tú sabes que han surgido por el asunto de la libertad de culto, también la predilección de un padre por algún tipo de religión, si el papá quiere o no quiere. Entonces, hay reglas que están por determinarse en ese sentido. Pero tú sabes que se ha probado que las personas que leen la Biblia tienen la capacidad de enfrentar dificultades con una base de determinación, de decisión muchísimo más amplia, mejor asistida que una persona que no ha leído nunca la Biblia. Es decir, la Biblia te da una especie de códigos, de principios, los cuales te pueden asistir en momentos de tomar decisiones. Por supuesto, tú sabes que la forma de conducta está manejada por los principios que la gente tiene en la cabeza. En la medida en que tus principios son malos, las reglas de vida también son malas. La Biblia tiene esa capacidad de introducir, bueno, todo, ¿verdad? Pero cuando leemos la Biblia, como decía Félix, ese asunto de decir que Jesús caminó sobre las aguas y otras cosas, que esto es decir una forma milagrosa que el hombre posiblemente no lo pueda imitar. Pero lo de Jesús no fue solamente caminar sobre las aguas. Cuando Jesús muestra su manera de vivir y muestra la línea que él hizo de vida y te dice, sigue mis pasos, uno se va a dar cuenta que cuando seguimos los pasos de Jesús, la manera de terminar una carrera va a ser muy diferente, muy diferente. Jesús es un conductor a la vida, es un conductor a las buenas relaciones. Y uno se va a sorprender que los principios fundamentales que hay en la Biblia no nos dirigen tanto a responderle a Dios directamente como escuchando a Dios responder lateralmente. Es decir, que el interés de la Escritura está más dirigido a que nosotros nos llevemos bien como hermanos, como personas, a que tú plantees que tú tienes una excelente relación con Dios, pero tu relación con tus amigos, tu familia, tus hermanos es una relación deficitaria. Eso es un hecho que yo pienso que es único en la palabra de Dios, en la Biblia y en los, digamos, dioses que demandan generalmente para ellos toda su atención y todo el privilegio, incluyendo, por ejemplo, como sabemos, sacrificios a favor de la divinidad, que cuando uno los pesa en lo que tiene que ver con tu vida, no le encuentra sentido. Hay algunos textos en la Biblia que son superiores a otros en términos digamos, de los principios cristianos. Sí, bueno, claro, claro. Digamos que, como tú sabes, la Biblia se divide fundamentalmente en dos, digamos, pactos, ¿verdad? Que le llamamos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Lo que se dice del Antiguo Testamento es que es el nuevo no revelado, ¿verdad? Nosotros que estuvimos en la época de las fotografías que se tiraban, había que esperar que se revelaran, entendemos el término. Te hacías una foto y tú tenías que ponerla como una radiografía, ponerla en una luz y mirarlas contra el sol para ver unas imágenes borrosas. Pero luego que se revelaban, se veían perfectas, se veían claras. Y tú sabes que después llegaron los colores. Nosotros venimos de la época de la fotografía de blanco y negro. Entonces, con el tiempo ha ido mejorando lo que nosotros llamamos la revelación. Entonces, el Antiguo Testamento es el nuevo no revelado, ¿verdad? Entonces, una vez que llega el nuevo, no hay mucha necesidad de ir a la fotografía no revelada, si ya tú tienes la revelada. Entonces, el Nuevo Testamento, digamos que es con mucha claridad el contenido del Antiguo Testamento. Entonces, en cuanto al Nuevo Testamento, ya tú sabes que tenemos ahí primero la historia de Jesús, el caminar de Jesús en la tierra, que son los 4 evangelios. Jesús vive como judío, ¿verdad? Jesús no era cristiano, sino judío. La forma de vida de Jesús va a ser escrita e interpretada más adelante por los apóstoles. Digamos, el primero y más fecundo de todos va a ser Pablo. El libro de los Hechos es historia, le llamamos la historia del Espíritu Santo entre los hombres, pero a partir de ahí comienzan las cartas de Pablo, que son una especie de interpretación y reglas, principios que nacen de la misma persona de Jesucristo y que Pablo dice que le fueron reveladas por él. Si yo tuviera que, dejar todo y quedarme con algo, si tuviera que dejar todos los libros de la Biblia, me quedaría con los evangelios, ¿verdad? Y entre los evangelios, pienso que me quedaría con el evangelio de Juan. Bien. Entonces, yo recomiendo que una persona que va a comenzar a leer la Biblia comience por el Nuevo Testamento, no comience por el Antiguo Testamento. Hay episodios en la vida de Jesús que marcan como periodos muy secretos, casi misteriosos, de su trayectoria, de su crecimiento. Nace y a partir de cierta edad, como que desaparece del escenario y reaparece ya luego siendo una persona adulta. ¿Tiene de eso alguna explicación o se sabe de que ciertamente en ese periodo cuáles fueron las cosas que hizo Jesús? De eso se ha escrito, digamos, especulativamente. Tú sabes que hay libros que tratan sobre la vida de Cristo antes de su ministerio. De la niñez de Cristo se conocen pocas cosas. Digamos que la presentación de Jesús, primero, digamos, su nacimiento, ¿verdad? La huida a Egipto por las persecuciones de Herodes, luego el retorno de Egipto y Jesús se va a instalar en Nazaret. Luego vamos a ver a Jesús en la presentación en el templo. Jesús a la edad de aproximadamente unos 12 años, ¿verdad? Va a aparecer Jesús hablando con los doctores de la ley. Y luego no lo vamos a volver a ver más hasta que Jesús, dice Lucas, que era un hombre de como 30 años. Lo que creemos es que Jesús realmente sería un hombre para esa época quizás de unos 34, 35 años. Tú sabes que Jesús nace por lo menos en el año 5 o 6 antes de Cristo.
Es decir, que hay una fecha mal puesta y que si Jesús muere realmente en el año 33, Jesús tendría entre 38, 37, 38, 39 años seguro. Entonces, Jesús inicia su ministerio a la edad en que generalmente comenzaban los hombres, tanto en el concepto romano como el concepto judío, inclusive los sacerdotes, que aunque Jesús no pertenecía a ese grupo, los sacerdotes comenzaban a la edad de 30 años a hacer su función ministerial en el templo y habrían de pasar de 30 hasta 50. En el caso de Jesús, pues lo que llamamos la época de la popularidad de Cristo, ¿verdad? Que va a ser seguida por el tiempo de la pasión, fue un tiempo de unos 3 años aproximadamente. Bueno, entonces, en todo ese periodo oscuro que dicen los textos que se han escrito sobre, que se han especulado sobre lo que pasó con su vida, a qué se dedicó, qué hizo, porque cuando reaparece ya con un conocimiento mucho más docto de lo que era la fe cristiana. Bueno, tú sabes que Jesús es la revelación de Dios. La palabra dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, pero es muchísimo más. Jesucristo es el logos de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. De hecho, el libro de los Hebreos dice que Dios le había hablado a los hombres de muchas maneras en otro tiempo. En el pasado Dios habló de muchas maneras y también por los profetas, pero que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lo que de Dios se conoce, Jesucristo es que lo ha dado a conocer. De tal manera que Jesucristo, no hay ninguna duda, sería un estudioso de la ley, porque Jesús vivió también con una naturaleza humana, pero Jesucristo es el hombre Dios, ¿verdad? Jesucristo, como segunda persona de la Trinidad, tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana. Jesucristo, de ahí que se entienda mejor aquello de que nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así es. Y nadie viene al Hijo si no le es dado del Padre. Exacto. ¿Verdad? Ahí hay una correspondencia muy especial entre el Padre y el Hijo, en lo que tiene que ver que el Hijo es quien da a conocer al Padre, pero el Hijo es el medio para llegar al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Eso, Edel, es el fundamento de la fe cristiana. Y es donde tropiezan las grandes religiones, incluyendo nuestra religión oficial, la religión católica. Porque, digamos, con todo el respeto, ¿verdad?, que debemos tener en materia de las creencias del pueblo, lo que dice la Biblia es que entre Dios y los hombres hay un solo puente. La palabra pontífice es una palabra muy mal aplicada porque el pontífice es el que hace puente, o el que se pone de puente, el que dispone ese cruce. Y ese cruce, dice la palabra, solo Jesucristo. No hay otra forma de llegar al Padre. No hay forma, ni la bondad, ni las obras, ni un viejito que se murió antes. Es como el sumo pontífice. Claro, Jesucristo es el sumo pontífice. Pero decir que hay un sumo pontífice podría llegar a pensar que habría un pontífice que, aunque no sea sumo, es pontífice. Sí, Jesucristo claro. No solo es el sumo, sino que es el único puente entre Dios y los hombres. Ese es el principio fundamental de la fe cristiana. Y es también
lo que llega a confrontar la vanidad humana, que lo vimos, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que habían cometido una falta grave. Ellos trataron de resolverla ellos. Eso es una tipificación de la autosuficiencia humana. Esa tendencia a que lo que yo rompo, yo lo puedo arreglar o voy a intentar arreglarlo. Dios nos la puso de tal manera que ningún hombre lo puede arreglar por su cuenta. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie le puede presentar a Dios una factura. Tú te recuerdas que hay un pasaje de un joven rico que fue donde Jesús y le dijo, ¿qué hay que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, guarda los mandamientos. Entonces, él le dijo, no, pero eso yo, desde chiquito, yo guarda eso. Entonces Jesús le dijo, pues mira, si tú quieres ser perfecto, coge todo lo que tú tienes, véndelo. La puso en China. Sí, véndelo. Y yo imagino que hasta ahí para el joven rico iba bien. Pero cuando Jesús le dijo, véndelo y dáselo a los pobres y luego ven sin nada para acá, de ahí no se volvió a hablar del joven rico jamás en la Biblia. Claro, espantó la mula. Bueno, qué agradable ha sido hoy, Sí. como siempre los lunes, conversar con Jorge sobre estos temas de Jesús. Creo que de alguna manera aportamos granos de esperanza y de enseñanza al público de la Paradita de las 12. Agradecemos a Jorge su participación este lunes, como todos los lunes, y con avidez le esperamos para el próximo lunes, Dios mediante, para seguir conversando sobre estos temas. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros hasta ahora, y mañana al mediodía regresamos para reencontrarnos con otra Paradita de las 12. Buenas tardes. Dios te bendiga.